Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con la exposición del capítulo 13 de la carta a los Romanos, como nos corresponde según la secuencia que hemos venido siguiendo de esta carta. Agradecemos al Señor por su fidelidad, su ayuda, su misericordia. Y como siempre, amados hermanos, recordándoles, extrañándoles, animándoles también para que sigamos orando por nuestras autoridades y para que, bueno, como ya se vislumbra, prontamente podamos tener la dicha de volvernos a congregar. Estaremos orando fervientemente por eso. Así que, hermanos, vamos a continuar con la exposición de esta carta y voy a leer Romanos capítulo 13 y vamos a leer los primeros 7 versículos, que es en donde nos estamos centrando. Así que leo verso 1 en adelante hasta el verso 7. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Oremos, amados hermanos. Padre soberano, que estás en los cielos, te damos gracias, pues tú tienes el control de todas las cosas, eres el gobernante máximo, tienes la suprema autoridad, y en eso descansamos, Señor, porque sabemos que tú gobiernas justamente, tú eres santo, y Señor, sabemos que el gobierno que tú ejerces es lo más adecuado, y en eso descansamos. También, oh Dios, descansamos en el hecho de que cuidas a tu pueblo de manera especial y que todas las cosas ayudan a nuestro bien, aún la autoridad civil, cualquiera que sea, está bajo tu mano, está bajo tu gobierno, y tú le direccionas de acuerdo a tu providencia para tus propósitos y fines eternos. Gracias, Padre, por el cuidado especial que tienes para con nosotros, tus hijos. Rogamos que tu palabra nos enseñe una vez más, que podamos tener corazones sensibles y que tu Espíritu Santo nos ilumine. Venimos ante ti reconociendo que somos pecadores y que necesitamos cada día de la guía de tu Espíritu Santo, de esa transformación constante en nuestras vidas, y rogamos que esta predicación sea útil para ese fin, que cada día el carácter de Cristo sea forjado en nosotros. En el nombre de Cristo, en quien oramos, dándote gracias. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo 13 hemos comenzado a tratar el tema de las autoridades civiles. Y hemos estado vimos en primer lugar cuál ha de ser la actitud del cristiano, e incluso de toda persona ante las autoridades civiles.
Y claramente en el verso 1 el apóstol manda a que debemos someternos a las autoridades superiores. Y desde el domingo pasado comenzamos a dar razones para ese sometimiento que debemos a las autoridades superiores. Y hemos dado 7 razones que por lo menos vemos que el apóstol nos da en estos 7 versos para nuestra sujeción a las autoridades superiores. Enseñamos el domingo pasado las 2 primeras razones, hoy vamos a ver una tercera, pero para recordar lo que enseñamos el domingo pasado, o la primera razón que enseñamos el domingo pasado, es básicamente lo que nuestra confesión bautista de fe en el capítulo 24, párrafo 1, en la primera parte, nos declara, y cosa que nosotros creemos y hemos enseñado. Declara que Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo. Entonces veíamos que la primera razón para sujetarnos a las autoridades es que entendemos que Dios las ha instituido, cualesquiera que sean consideradas buenas o sean consideradas malas e injustas, o que hayan llegado al poder bajo mecanismos corruptos. Aún así, el Señor es soberano y tiene el control e instituye a todas las autoridades civiles. Entendemos que Dios ha ordenado su mundo de muchas maneras y que ha concedido en última instancia las diferentes formas de gobiernos que existen y que han existido en los pueblos, y que el deber de nosotros es someternos a esas autoridades que Dios ha instituido. Sea que vivamos, como explicábamos, bajo monarquías, como en las épocas bíblicas o en algunos países, sea que se viva bajo una dictadura o bajo una democracia, debemos sujetarnos. Porque como creyentes, como sacrificios vivos, como escribe el pastor Castañeda con respecto a este tema, dice: es necesario que la ética civil del cristiano sea regulada por los principios bíblicos que por las diversas y complejas situaciones civiles que vivimos. No podemos amarrar nuestra manera de vivir a la cultura o a las condiciones civiles, siempre cambiantes, sino anclar nuestra vida y principios a las Escrituras. Así que nuestra sujeción no depende de la calidad o de la situación en la que nos encontramos o del tipo de gobierno al que nos corresponde estar sujeto, sino que nuestra sujeción se debe a los principios bíblicos que están en la palabra. Y en segundo lugar, veíamos que Pablo en el verso 1 sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y parte del verso 2. Aquí se nos manda a no oponernos de forma violenta o ilegítima a la autoridad civil, porque si lo hacemos, estaremos, hermanos, resistiendo a Dios mismo, lo cual es un asunto grave. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de la manera en que hoy se resiste a los gobiernos y a las autoridades. Recordamos que antes de la pandemia había una serie de protestas lamentables en nuestro país, muchas de ellas empañadas de violencia y daño al bien común, o como por ejemplo las protestas que se viven actualmente en Estados Unidos bajo la consigna de salvaguardar la igualdad de los derechos,
Pero también aquí vuelvo a citar al pastor Castañeda, que dice que la revuelta social, la violencia contra el servidor público, el daño a la infraestructura, el atentado a los servicios comunes, que parecen la vía más rápida y eficaz de conseguir las cosas, deshonra a Dios. Y ojo con esto, crea a mediano y largo plazo una ética de la violencia, el odio y la vía del camino fácil a costa de los principios de orden y rectitud. Seguramente con estas protestas por el racismo, a veces creemos que se está haciendo un bien, pero realmente lo que está sucediendo en las masas es calentando ese odio racial, y que realmente eso no va a tener buenos resultados. No honra a Dios, y lo que crea a largo plazo es violencia, odio y cada día desviarse más de la vida de rectitud moral. Es por eso, hermanos, que el Señor nos manda a someternos a las autoridades civiles, porque han sido instituidas por Él, porque si nos resistimos a la autoridad, resistimos a Dios, de modo que le deshonramos. Y además, hermanos, esa resistencia a la autoridad no produce un real beneficio al hombre en sí. Así que por eso debemos sujetarnos. Vamos a ver la tercera razón del por qué debemos someternos a la autoridad civil. Y esta tercera razón es, como lo vamos a ver en los textos, la tercera razón es que debemos someternos a la autoridad civil porque si desobedecemos, acarreamos castigo. Entonces, por temor a ese castigo, hermano, cumplamos la ley civil. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en el verso 2 y b. Así que la tercera razón es: obedezcamos, hermanos, porque si desobedecemos, debemos asumir el castigo. Trae castigo la desobediencia a las autoridades civiles. Y lo que vamos a observar es que ese castigo es legítimo, porque así lo estableció Dios aún en la ley civil que Él dio al pueblo de Israel. Entonces veamos, hermanos, la afirmación que el apóstol Pablo hace de que debemos obedecer a razón del castigo que la autoridad tiene como derecho de impartir a quienes infringen sus leyes. El verso 2b dice: y los que resisten a la autoridad civil acarrean condenación para sí mismo. Entonces, acarreamos condenación si desobedecemos las autoridades. Debo decir en primer lugar que la palabra condenación en el verso 2 no se trata aquí del juicio directo de Dios o de la ira de Dios, sino del castigo infligido por las autoridades civiles. Los demás versos permiten concluir de esta manera. Por ejemplo, si usted mira el verso 4, Pablo va a decir: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, y nota, vengador para castigar al que hace lo malo. Como vamos a ver más adelante, otra razón del por qué debemos sujetarnos a las autoridades civiles es porque Dios les dio la prerrogativa de impartir ese castigo y esa venganza. Así que el gobierno y las autoridades son vengadores de parte de Dios para castigar al que hace lo malo. Si haces lo malo, entonces debes asumir el castigo correspondiente. Por ello, hermano, cumple la ley civil por temor al castigo. Y eso es lo que dice el verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo,
aunque aparece de manera negativa, sabemos que lo que está diciendo aquí Pablo es que debemos estarle sujetos por razón del castigo, solo que no es la única razón para estarle sujeto a la ley civil. De modo, hermanos, que si nos resistimos, nos oponemos o desobedecemos deliberadamente la autoridad civil, seremos castigados. Y el apóstol Pablo, por eso, insisto, dice: sométase toda persona a la autoridad superior. Hermano, y esto debo decir, aunque dicha resistencia a la autoridad se considere justa por nuestros estándares humanos. Y voy a poner un caso. En Mateo capítulo 26, versos 50 al 52, donde el evangelista nos narra el hecho cuando arrestan a nuestro Señor. Miren lo que el evangelio dice. Quizás conoce la historia. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El apóstol Pedro se resistió de forma violenta a la autoridad civil. Aunque pudiésemos pensar que el apóstol Pedro estaba ante la causa más justa que pudiese existir sobre la tierra. El apóstol Pedro estaba defendiendo a nuestro Señor, al Hijo de Dios. Además que se trataba de un arresto injusto y malintencionado. Pero notamos en el texto que a pesar de esas cosas injustas y que podría pensar que era una causa loable lo que Pedro estaba haciendo, el Señor Jesús reprendió a Pedro y le hizo ver que su proceder no era bueno ni agradable. Además, vemos que la intención de Pedro fue violenta. Quizás no era solo cortarle la oreja, posiblemente fue cortar la cabeza o herir gravemente a este hombre y se movió, no sabemos, pero en una actitud de resistencia violenta. Y el Señor reprende a Pedro por esta actitud, por esta resistencia indebida a la ley civil. Y notamos que la razón por la que Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada, es precisamente porque nuestro Cristo sabe y ratifica que la autoridad civil tiene el derecho de castigar a quien la resista de manera violenta o ilegítima. Note la parte final que leímos: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pedro, si le quitaba la vida o hería a este siervo de la autoridad civil gravemente, Jesús sabía que el gobierno civil estaba en todo el derecho de castigarle. Si Pedro hería a un siervo de la autoridad civil, sería justamente castigado. Aunque uno piense, bueno, pero es una causa loable, estaba defendiendo a Jesús de una injusticia. Sin embargo, eso es lo que vemos en el texto. Así que Pedro, es como si Jesús le dijera: así que Pedro, si no quieres ser castigado a la medida de tu acción, guarda tu espada. Si no quieres que la autoridad civil también te castigue de la misma manera, entonces guarda tu espada. Esto notamos, hermanos, precisamente porque Pedro podía ser severamente y justamente castigado, en este caso, por esta resistencia a la autoridad civil. Hermanos, nosotros entonces debemos someternos
a razón del castigo. El castigo es algo, hermanos, que incluso vemos en el Antiguo Testamento establecido por Dios en la ley civil. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley civil, esa ley civil contemplaba castigos de acuerdo a la falta o a la desobediencia cometida. Por tal razón entendemos que el castigo de la ley civil es justo porque se deriva de los preceptos divinos. Y voy a leer lo que un autor comenta sobre este asunto. Él dice que el castigo bajo la ley mosaica tenía varios objetivos que cumplir. En primer lugar, se administraba como una cuestión de justicia, así que el castigo es impartir justicia, de hacer retribución adecuada por un crimen o cualquier otro mal cometido. Deuteronomio capítulo 19, verso 21 dice: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este precepto tan famoso que tanto se cuestiona en nuestra época, recordemos que fue dado por Dios como una sabia medida de prevención para que nunca se diera castigos excesivos ni insuficientes. Hoy nuestra sociedad está plagada de castigos insuficientes. A veces nos quejamos de que no se aplica justicia, pero también deberíamos quejarnos porque a veces el castigo es insuficiente para el delito que se comete. Entonces, debe advertirse que el castigo debía ser determinado y administrado por la autoridad civil, nunca por la víctima, porque solo la autoridad civil tiene el derecho, lleva la espada, como vamos a ver, precisamente para dar venganza al que infringe la ley, y esto es dado por Dios a la autoridad civil. Así que si infringimos la ley, hemos de ser conscientes que ameritamos un castigo. Dice este autor que en segundo lugar el castigo tenía el propósito de detener la delincuencia en general, desalentar a las personas culpables de cometer más crímenes, así como desalentar a otras personas de seguir su ejemplo delictivo. Deuteronomio 17:13 dice: y todo el pueblo oirá del castigo y temerá y no se ensorbecerá. Es decir, no resistirá a la ley civil. Así que por eso, hermanos, el castigo en la ley civil debe existir y se debe aplicar porque es una preservación o es un freno a la maldad de los hombres. En tercer lugar, la ley mosaica requería también imparcialidad total. Los culpables debían ser castigados sin importar riquezas o si tenía influencia o era algún familiar. En cuarto lugar, el castigo debía aplicarse sin demora. Como dice el texto: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Deuteronomio 25:2. La mayor parte de los castigos en la ley mosaica se administraban en el lugar de los hechos si era posible, o de inmediato una vez se declaraba la sentencia. Así que el principio de juicio y castigo se halla también en las constituciones de la mayoría de los países y de las democracias modernas. Y eso, hermano, debemos entender que es algo que viene de la misma voluntad de Dios. Con frecuencia se reconoce más por su incumplimiento que por su observancia. Y parece que el principio también dejó de aplicarse algunas veces en Israel, y por eso encontramos esta advertencia en Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Así que, hermanos, nosotros debemos orar para que nuestros gobernantes, nuestras autoridades infrinjan el castigo debido, porque el castigo
cuando no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, cuando no hay castigo, lo que generalmente pasa, y así lo vemos en la historia de Israel, los hombres se disponen a hacer el mal. Así que el castigo es algo legítimo que viene de parte de Dios. Y es por esa razón, hermanos, que el apóstol claramente, el castigo es algo que de forma legítima entonces sufriremos si no nos sometemos a la autoridad civil. Debes saber que si robas, es posible y justo que vayas preso. Si no respetas las leyes de tránsito, es posible y justo que te pongan una multa, que te quiten el vehículo, no sé. Si no pagamos los impuestos, sabemos que esto nos puede costar caro y sería justo, porque quebrantar la ley civil, hermano, debemos de tener claro, acarrea castigo. Y si no queremos ser castigados, entonces debemos cumplir con lo que las autoridades nos demandan. El desobedecer las autoridades civiles debes de reconocer, hermano, y por eso debes sujetarte, puede tener consecuencias terrenales dolorosas. Y cuando ellos, las autoridades, te aplican la justicia, son servidores de Dios, como lo declara el texto. Por tanto, hermanos, para evitar dicho castigo, sujetémonos a las autoridades. Si queremos vivir tranquilamente, apaciblemente, libre de temores del castigo, respetemos la ley civil. Eso dice Pablo en el verso 13 del capítulo 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que, hermanos, si quieres vivir tranquilamente, en paz, sin temor a la autoridad, hermano, cumple la ley civil y en lugar de castigarte, recibirás alabanza de ella. Cuando una persona es consciente que está infringiendo la ley, no vive tranquilo. Su vida siempre está manchada por el temor del castigo, que incluso él sabe merece por su violación a la ley. Tranquilidad y dicha completa no podrán disfrutar estas personas que infringen la ley, incluso aunque por el momento la estén infringiendo y la ley no encuentre razones o evidencias para aplicarle el castigo. Pero estas personas que infringen la ley llevan una vida de intriga, de engaños, de mentira, una vida de temor al castigo de la autoridad civil. Así que si queremos vivir tranquilamente, hermanos, respetemos las autoridades civiles. Esa es la razón que Pablo nos está diciendo. Así que los ciudadanos pacíficos que cumplen la ley no tienen por qué temer a las autoridades. Comenta un autor que pocos gobiernos están dispuestos a hacer daño a los súbditos que obedecen sus leyes. De hecho, los gobiernos por lo general elogian a esas personas y las consideran ejemplares. Aquí voy a citar una historia real que cita un comentarista y dice que la historia bien conocida tocante al atroz dictador Stanley en Rusia es un ejemplo de cómo nuestra obediencia a la ley civil, nuestro buen comportamiento puede refrenar la maldad o las acciones que pueda el gobierno ejercer en nuestra contra. Y esto es un ejemplo que es veraz y que fue real. Cuando Stanley fue gobernante en Rusia bajo una dictadura, se dice que él adoptó un programa malicioso de persecución contra los cristianos para quebrantarles. Pero de lo que se enteró fue que los mejores obreros en sus fábricas eran los cristianos.
Al aplicar principios bíblicos mediante sus mentes renovadas, al vivir de una manera transformada con la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo, llegaron a ser invariablemente sus mejores trabajadores industriales. Y se dice la historia que a razón de ese buen comportamiento y buen trabajo que hacían los cristianos, Stanley disminuyó la persecución en contra de ellos. Y dice este autor: mira pues cómo un dictador malévolo infundió menos terror en la vida de los cristianos en Rusia porque hicieron lo correcto. Así que si hacemos lo correcto, hermanos, no debemos temer. Debemos temer castigo por parte de la autoridad civil. Ahora también el apóstol Pedro corrobora esto en Primera de Pedro capítulo 3, verso 9 hasta el verso 13. Note lo que aquí el apóstol Pedro va a decir: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, como también enseñamos en Romanos 12, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Por qué? Y escucha esto: el que quiere amar la vida y ver días buenos, quieres tener una vida buena, vivir tranquila, reposadamente en este mundo, haz el bien. Eso es lo que Pedro va a decir. En este caso sería: sujétate, sométete a las autoridades civiles. Y sigo leyendo: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y mira lo que dice el verso 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermano, si haces el bien, si te sometes a la autoridad, ¿quién podrá hacerte daño? No tendrás temor de las autoridades, ni tendrás temor del castigo. Matthew Henry comenta de este verso: si un hombre desea vivir cómodamente en la tierra o poseer la vida eterna en el cielo, debe frenar su lengua de las palabras malas, abusivas o engañosas. Debe abandonar las malas acciones, abstenerse de ellas, hacer todo el bien que pueda y buscar la paz con todos los hombres. Porque Dios, omnisciente y presente en todo lugar, vela sobre los justos y se encarga de cuidarlos. Nadie puede ni debe dañar a los que imitan el ejemplo de Cristo, que es la bondad perfecta y que hizo el bien a los demás y a sus seguidores. Es inusual que las personas traten mal a los que se dedican con fervor a hacer el bien. Ni siquiera, hermanos, el mundo hostil se apresura a hacer daño a personas que son benefactoras de la sociedad y tratan a todos con amabilidad y cuidado. Entonces, si hacemos el bien, no debemos tener temor. Por eso sujetémonos, hermanos, a las autoridades civiles para vivir tranquila y apaciblemente, hermanos, en este mundo. Ahora bien, no desconocemos que hay excepciones a esto, cuando así la voluntad de Dios dispone que aunque hagamos todo el bien que la palabra nos manda y marchemos en todo con justicia, es posible que el gobierno nos infrinja o las autoridades nos castiguen indebidamente. Y lo que Pedro en los versos 14 del capítulo 3 en adelante va a decir es esa nota aclaratoria. O sea, si haces el bien, no tienes por qué temer. Ahora, eso no quita o no permita que sufras o el gobierno te infringe castigo indebido. Pero el énfasis es este: si lo hace,
si es la voluntad de Dios sufrir, hermano, que nunca, que jamás sea por tu mala conducta, que nunca el castigo sea por tu desobediencia civil, sino porque así la voluntad de Dios lo ha determinado para tu vida. Y eso es lo que va a decir el verso 14 en adelante del capítulo 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que es posible, hermano, que podamos hacer todo lo que el gobierno nos manda, vivir vidas correctas, agradando al Señor, pero aún así la voluntad de Dios nos permita o haya determinado que suframos injustamente. Pero sí, hemos de recibir el castigo, hermanos, que no sea, e insisto, por hacer nada malo, sino que padezcamos haciendo el bien. Eso, hermanos, como el apóstol Pedro trae el equilibrio, ¿verdad?, en estos dos aspectos. Eso como también Apocalipsis dice, Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo que este texto quiere decir es que si el cristiano es llevado a la cautividad, que vaya a cautividad. Si algún creyente lo asesinen a espada debe ser muerto. Dios, dice un comentarista, ha elegido a algunos creyentes para que sean encarcelados y ejecutados, los cuales no deben resistir, sino aceptar con paciencia ese sufrimiento como Dios se lo ordena. O como pregunta Steinmeier, ¿tienen los cristianos que sufrir pasivamente sin defenderse? Si este fuera el caso, parece que el malvado tendría la libertad de barrer a todos los seguidores de Cristo. Este es, sin embargo, exactamente el punto, porque Satanás no tiene esta prerrogativa, solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Los cristianos no deben tomar la espada, sino permitir que Dios sea su defensor. No es Satanás quien gobierna en esta tierra. Mía es la venganza, dice el Señor. También deberíamos pensar que el grupo de los seguidores de Cristo durante el primer siglo no hubiera podido conseguir nada de haber tomado las armas contra la todopoderosa Roma. El Señor nos llama, así como a los romanos, no a una resistencia activa contra las autoridades, sino a una perseverancia paciente, hermano. Entonces, esto lo debemos, hermanos, tener presente. Finalmente entendemos que desobedecer u oponerse a la autoridad superior, hermanos, como lo hemos dicho, es un asunto serio que quizás las personas y a veces los creyentes tristemente no tenemos en cuenta. Voy a volver a leer el verso 2 del capítulo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El pueblo de Dios debería entonces considerar la resistencia al gobierno bajo el cual viven como un crimen espantoso, aún como resistencia a Dios mismo. Por eso el castigo, hermanos, si desobedecemos la ley
la ley civil. Hermanos, así como dice Calvino, ¿por qué el castigo? Porque nadie puede resistir a Dios. Nadie puede resistir a Dios sino para su propia ruina y confusión. El apóstol amenaza a quienes se opongan a este decreto de la providencia divina, diciéndoles que serán castigados. Debemos pues evitar esta clase de castigo. Y sigue diciendo Calvino, que nadie se engañe aquí, porque como quiera que no se puede resistir al magistrado sin que juntamente se resista a Dios. Aunque a alguno le parezca que puede enfrentarse al magistrado y salir airoso porque no es tan fuerte, no obstante, Dios es mucho más fuerte y está perfectamente armado para vengar el menosprecio de su disposición. Entonces, resistir a la autoridad, recordemos, es resistir a Dios. Por eso, hermanos, de ahí viene el castigo de quebrantar la ley civil. Entonces, hermanos, si no queremos ser castigados legítimamente y justamente por la ley civil o las autoridades superiores, cumplamos y sometámonos como la palabra nos manda a ella. Debes de saber que la desobediencia a la autoridad superior es un pecado, hermanos, y es un pecado contra ti mismo. Mira lo que Proverbios capítulo 20, verso 2 declara. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo, hermanos. Entonces, hermanos, entendemos, como claramente lo expresa la parte B del verso 2 de Proverbios 20, el que enfurece al rey peca contra sí mismo, de manera que los que se resisten a la autoridad del gobierno establecida por Dios se hacen daño a sí mismos. Se hacen daño a sí mismos porque la autoridad tiene que impartir e infringir el castigo debido. Y aquí se describe la ira de un rey como temible. En otro proverbio, hermano, también se nos enseña que si hacemos lo correcto, claro, el rey o las determinaciones del rey serán agradables a los súbditos. Así que, hermanos, resistir a la autoridad es pecar contra nosotros mismos. Así que evitémonos ese daño contra nuestras propias personas. Aquí quiero traer una aplicación a los que aún se resisten a Dios. El hombre, cualquiera que sea, teme al rugido del rey, como lo dice el texto. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. Y el hombre cualquiera que sea teme al rugido del rey. El hombre cualquiera que sea teme al castigo de la autoridad superior. Por eso, hermanos, los delitos se hacen a escondidas. Por eso la infracción a la ley se trata de ocultar siempre, porque aún las personas malas y las más perversas temen el castigo que la autoridad civil les puede infringir. La pregunta que quiero hacerte para que reflexiones es: ¿cuánto más deberías temer al castigo de Dios?
Nota que el texto dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. Me llama la atención que se compara al rey como un cachorro de león. Es un cachorro. Las autoridades civiles son un cachorro. Y aún así tememos a su rugido. ¿Qué será cuando venga el león? ¿Qué será, hermanos, cuando nuestro Dios, 3 veces santo, omnipotente, soberano, quien gobierna sobre cada rincón del mundo, venga a impartir la justicia divina y venga a tomar venganza de tu infracción a su ley, que también es santa? Teme, amigo. Hebreos capítulo 10, verso 28 dice, y nota el contraste, el que viola la ley, Hebreos capítulo 10, verso 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Pregunta el autor de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermano, si infringimos la ley civil, hemos de saber que las autoridades tienen el derecho de infringirnos el castigo debido a nuestra desobediencia. Así que por temor al castigo, apartémonos de la desobediencia y la resistencia a la autoridad civil. Pero hermanos, piensa ahora, amigo, piensa en tu resistencia a la ley de Dios. Teme, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La venganza es del Señor. Y si desobedecer las autoridades civiles a veces trae una consecuencia, castigo que puede destruir tu vida, cuánto mayor castigo será para ti si te inclinas aún en resistir a la ley de nuestro Dios. Así que arrepiéntete y procura agradar al Señor y cumplir su ley, pues su quebrantamiento nunca quedará impune. Proverbios 16:14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Así que, hermano, sé sabio. Anda por las sendas de la sabiduría, que en este caso, según Proverbios mismo, es andar en el temor de Dios, cumpliendo primeramente la ley de Dios. Sé sabio y entonces no tendrás nada que temer, ni tampoco habrá un castigo para ti. Y Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Este texto habla de la sabiduría. De ahí la conexión que hago con el anterior. Para evitar la ira de las autoridades civiles, debes ser sabio, ¿verdad? Debes amar la sabiduría. Pero si pecas contra la sabiduría, si pecas y te resistes a la enseñanza y a la dirección de Dios, estás defraudando tu alma. Y si haces eso, todos los que aborrecen a la voluntad de Dios, están amando la muerte. Y Matthew Henry comenta,
Ciertamente debemos escuchar la voz de Cristo con la prontitud de los niños. Seamos todos sabios, no rechacemos esa misericordia. Benditos son los que oyen la voz del Salvador y esperan en Él con lectura, meditación y oración diaria. Los hijos del mundo encuentran tiempo para diversiones vanas, sin descuidar lo que ellos consideran cosa necesaria. Y pregunta, ¿no se demuestra desprecio de las instrucciones de la sabiduría cuando la gente que profesa santidad busca excusa para descuidar los medios de gracia? Cristo es sabiduría y Él es vida para todos los creyentes. No podemos obtener el favor de Dios a menos que hallemos a Cristo y seamos hallados en Él. Se engañan los que ofenden a Cristo. El pecado es malo para el alma. Los pecadores mueren porque quieren morir, aman la muerte. Los que justifica a Dios cuando Él juzga. Así que, amigo, deberías temer al castigo. Si temes al castigo de la autoridad civil, ¿cuánto más deberías temer el castigo de Dios por la eternidad sobre tu vida? Así que sé sabio, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y recibe la misericordia para que puedas tener paz, para que puedas tener tranquilidad, para que puedas vivir sin ninguna clase de temor, sin temor al castigo. Aún incluso los creyentes, cuando estamos en medio de las pruebas, sabemos que no es el castigo por nuestro pecado, sino es la misericordia y el amor de Dios forjando en nosotros el carácter de Cristo. Es la disciplina, hermanos, que Dios ejerce sobre nosotros. Pero ya el Señor, cuando venimos a Cristo, somos librados de la ira, somos librados del castigo eterno que justamente hemos de recibir por el quebrantamiento a la ley de Dios. Así que, amigo, ven a Cristo y serás salvo de la ira venidera. Ahora nosotros los cristianos, con todo lo que hemos visto, debemos entender que debemos ser los mejores miembros del Estado, los habitantes más dignos de un país. Debemos ser ciudadanos buenos y apacibles. Un autor pone este caso. Si se quitara, por ejemplo, la policía de una ciudad durante una semana, la vida del creyente verdadero continuaría como antes, sin cambio alguno. No comenzaría a robar, como sí lo harían los incrédulos ante la ausencia de la policía. Los verdaderos cristianos seguirían sus vidas como antes. ¿Por qué? Porque no se someten a las autoridades, en primer lugar, por miedo al castigo. Más bien lo hacemos porque dentro de nosotros hay una simiente divina, un principio santo. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura con nuevos valores. Y de hecho, hermanos, si antes robaba, ya no lo hace más, sino que por el contrario trabaja, ya no le quita a los demás, sino que ahora le da a los necesitados y trabaja para tener que compartir con los demás y no para sustraer lo que otros tienen. Entonces nosotros los creyentes debemos reflejar ese principio de santidad, de vida y de divinidad que hay en nosotros a través de nuestro comportamiento ejemplar ante las autoridades y así, hermanos, magnificar a Cristo por medio de nuestras vidas. Así que tememos, cumplimos la ley civil porque tememos, sí,
al castigo de la autoridad civil, pero por encima de ese temor a la autoridad civil está primeramente nuestro temor, hermanos, nuestro temor a Dios. Y a Él sí que le tememos más, porque Él puede. La autoridad civil puede encarcelar, incluso destruir el cuerpo, pero sabemos que Dios puede destruir el alma en el infierno, hermanos. Así que por encima de nuestro temor a la autoridad civil está primeramente nuestro temor a Dios. Hermano, y por último, puede que hoy día la población o la constitución o las leyes nos ofrezcan muchos recursos legítimos para mostrar nuestra postura e incluso censurar aquello que es incompatible con los dictados de la paz y la justicia que los gobiernos deben seguir y promover. Y podemos usar esos medios legítimamente, pero jamás la resistencia a la autoridad debe ser malintencionada, plagada de orgullo, ni violenta. Estos métodos no son permitidos por Dios. No es permitido, hermanos, ni por los gobiernos, ni por la palabra de Dios. Hermanos, y en ocasiones, si nos es necesario, por la causa de Cristo, ceder a nuestros derechos, así como Cristo lo hizo, cedamos a nuestros derechos para que la palabra de Cristo sea glorificada a través de nuestras vidas. Así que, hermanos, nos sometemos a las autoridades civiles a razón de el castigo, por temor al castigo. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque también sabemos, como tu palabra lo enseña, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias, Padre, porque por la obra de salvación en nosotros, por esa obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, ahora nuestra vida también se ha llenado de ese temor santo y de reverencia hacia ti. Reconocemos, Señor, tu poder para castigar y tu poder, Señor, para infringir venganza. Te agradecemos porque nos has librado de tu ira y nos has librado de ese castigo eterno que justamente merecíamos por desobedecer tu ley. Gracias por Cristo nuestro Salvador, pues estuvo dispuesto a pagar la culpa de nuestros pecados en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos permitas vivir a la altura de ese sacrificio, que podamos también, como hoy nos has enseñado, someternos a la autoridad civil, pues es un reflejo, Señor, de que primeramente te tememos a ti, quien las ha instituido. Te rogamos también por los amigos que nos escuchan. Señor, ten misericordia de ellos y que también ellos puedan ser conscientes del castigo que acarrea sus acciones pecaminosas. Que puedan ser sabios y que puedan amar la vida y que puedan, Señor, apartarse de la maldad y del pecado. Te suplicamos tenga misericordia de ellos. Te pedimos que nos ayudes y que tu gracia sea sobre nosotros en este día. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga.